Hola, vamos a seguir con el bloque 2, recordadlo, la Edad Media, y vamos a centrarnos concretamente en el epígrafe 2.2. Al-Ándalus, reinos de taifas, el reino nazarí de Granada. ¿Vale? Como siempre, tenemos una línea del tiempo que ya hemos utilizado para el epígrafe anterior y un mapa, que es prácticamente el último que habíamos dejado en esta situación. Terminado el califato de Córdoba y iniciando un periodo largo conocido como reinos de taifas que vamos a estudiar dividido en 3 periodos que se alternan con 2 imperios norteafricanos. Luego lo estudiaremos. Bueno, vamos a verlo sino aquí. Primeros reinos de taifas, segundos reinos de taifas y terceros reinos de taifas. Y digo que se alternan, luego veremos cronologías, con otros 2 imperios norteafricanos. El primero de ellos, el de los almorávides, con V, y el de los almohades. Posteriormente llegaríamos al final, lo que vamos a ver sería el reino nazarí de Granada. Bueno, como hemos visto, el título de este epígrafe es Al-Ándalus, reino de taifas y reino nazarí. Vamos a recordar entonces lo que es Al-Ándalus. Y entendemos por Al-Ándalus el territorio peninsular dominado por los musulmanes entre el 711 y el 1492. Esto significa que va a ser un territorio cambiante. Esta frontera va a irse desplazando y en este epígrafe lo vamos a ver muy claramente. Ya lo vimos en el anterior, como desde la conquista casi completa del territorio, que se vio frenada por la batalla de Covadonga en el 722, más o menos aquí, ya habíamos dejado en el Emirato Independiente de Damasco prácticamente la frontera establecida en el Valle del Duero. ¿Os acordáis? Y aquí había descendido también un poquito gracias a la presión de Carlomagno y de las marcas hispánicas que había establecido. Este es el espacio del que vamos a hablar en este epígrafe. Recordemos los últimos episodios que habíamos estudiado con el Califato de Córdoba. Ya a finales del siglo X, concretamente con la muerte de Al-Hakem, en el 976, habíamos visto cómo los califas habían empezado a depender de manera simbólica de algunos primeros ministros o hachibes, como los llamábamos, y habíamos hablado especialmente de uno. ¿Os acordáis? De Almanzor. Almanzor se había hecho con el poder, había actuado de forma dictatorial y había iniciado una serie de campañas militares, esas aceifas, que habían presionado tremendamente a los cristianos, haciéndoles pagar tributos continuos. Pero es la muerte de Almanzor en el año 1002, sí, la que va a dar lugar también al inicio de una etapa muy distinta, una etapa de crisis, una etapa de guerras. ¿Os acordáis? Las guerras civiles de las que habíamos hablado en el epígrafe anterior. Esto va a llevar a que en 1031, con Ixem III, se produzca la desaparición por completo del califato y que estalle en una multitud de nuevos reinos. Estos reinos que vemos aquí, de muy distinta extensión, llegaron a ser hasta 30, pero después algunos, los más poderosos, fueron tomando más poder, así como tenemos el reino de Zaragoza, el reino de Toledo, el reino de Badajoz, el reino de Granada y el reino de Sevilla. Otros muchos, muy chiquititos, de distinto poder. Hay que decir que en este periodo, como hemos visto, aprovechándose de la debilidad, no solamente estaban los cristianos del norte, también estaban los reinos del norte de África. Como hemos visto, los almorávides y los almohades. En este caso, hasta llegarán los benemerines, tratarán continuamente de controlar la península, como habían hecho en el siglo VIII los primeros bereberes. También hay que decir que a pesar de este declive político y militar,
no fue lo mismo en el sentido económico, cultural o científico. Sí que hay que decir que esta debilidad política y militar llevó a que los cristianos del norte tomaran la iniciativa. En este escenario, por tanto, se invierte la situación que hasta ese momento se había producido. Van a empezar a recibir tributos por parte de los reinos musulmanes, de estos pequeños taifas. Primero, la retribución era por su ayuda en las luchas internas que mantenían entre ellos, porque claro, eran tantos que se peleaban. Pero luego ya fue como tributo de vasallaje. Esto al mismo tiempo obligó a que los príncipes musulmanes tuvieran que aumentar los impuestos, y esto provocaba en algunas ocasiones impopularidad entre sus súbditos. Fue una situación, como digo, muy difícil para los reinos de taifas, que se veían entre la línea de la alianza con los cristianos y la presión también de los imperios norteafricanos. Vamos a dar como dato curioso que las parias que se pagaban a los reinos cristianos, aquí veis el rey recibiendo estos tributos, sirvieron en gran medida para financiar todas las iglesias, o si no todas, una gran parte de las iglesias románicas que van a jalonar el Camino de Santiago. Es esa zona en la que vamos a encontrar numerosos ejemplos. El Camino de Santiago, no sé si llegaremos a verlo un poquito de refirón en las culturas. Vamos a hablar ahora de los primeros taifas. Estos que se producen, de los que hemos hablado precisamente tras la muerte de Ixem II, entre el 1031 y el 1090. ¿Qué va a ocurrir? Pues este periodo terminará con la llegada de los almorávides a la península. Vamos a ver el territorio. Bueno, lo tenemos aquí también. Tengo una serie de mapas en verde. Estos distintos territorios. Fijaros que la taifa más poderosa es la de Toledo. Y precisamente en un momento de debilidad política y militar como este era, los cristianos fortalecidos van a atacar la taifa de Toledo. Se trata de Alfonso VI. En el 1085 conquista la taifa. Esto es una situación muy grave, dado que, imaginaros, si cae esta poderosísima taifa, que hasta este momento estaba lo mejor defendida y una de los pilares del poder musulmán en la península, eso va a significar que enseguida pueden caer el resto. Entonces, el resto de las taifas se va a aliar y va a hacer algo que va un poco contra los principios que ellos mantenían. Y va a ser pedir ayuda a esta zona, al norte de África. Vamos a hablar entonces de que tras la conquista de Toledo van a llegar los almorávides, comenzando un nuevo periodo, y van a derrotar a los cristianos en la batalla de Sagrajas. ¿Quiénes eran? Sagrajas o Zalaca, dependiendo del nombre cristiano o del nombre musulmán. ¿Quiénes eran esos almorávides? No sé si lo habré dicho mal. Eran este nuevo poder en el norte de África, bereberes, que se habían extendido y que a la llamada de los musulmanes de la península vieron la oportunidad de restablecer el periodo que se había ido perdiendo paulatinamente. Eran una minoría ruda e intolerante, muy distinta a la sociedad y a la cultura de Al-Ándalus. Persiguieron a los mozárabes y a los judíos, y no por estas razones, sino por muchas otras, fueron rechazados hasta por la propia sociedad musulmana. ¿Por qué? Pues porque los musulmanes de la península tenían una forma de convivencia muy distinta a la que tenían los bereberes en el norte de África. Estaban en continuo contacto con los cristianos y sus costumbres y sus tradiciones, y además eran muy tolerantes y mantenían una libertad de pensamiento que impidieron de forma forzada los almorávides. Por eso, cuando comienza otro movimiento de expansión en el norte de África, los musulmanes peninsulares no van a apoyarles y van a dar lugar al inicio del segundo
de los periodos de taifas, el que va desde el 1145 al 1195. En este caso se empieza a desintegrar ese imperio almorávide, va desapareciendo y de forma similar al anterior va a ser aprovechado por la presión cristiana, que va a iniciar la conquista de las fronteras. ¿Qué van a hacer entonces los musulmanes? Pues de nuevo van a tomar la misma medida, van a llamar a ese nuevo poder. Mejor lo malo conocido que lo bueno, por desaparecer, porque quedarían completamente anulados por una religión completamente distinta. Llaman así a los almohades, cuyo periodo de dominación se extiende desde el 1195 hasta el 1212. Estos son los almohades. Fijaros la diferencia de estos dos imperios. El de los almorávides se extendía hacia el sur, el de los almohades hacia el norte. Y también fijaros que la extensión del territorio almorávide en la península, o sea, lo que es Al-Ándalus, era bastante mayor. Aquí estamos ya prácticamente con lo que es la Andalucía, el sur de Portugal y parte del Levante. Los almohades van a derrotar de forma estrepitosa en Alarcos a los cristianos. Este es el campo de batalla, está en Ciudad Real. Fijaros la meseta, cómo se ve la extensión de esta llanura, y he señalado con una flecha el campo de batalla. Aquí se concentraron miles de jinetes, miles de soldados que fueron derrotados de forma estrepitosa. No se lo tomaron muy bien los reinos cristianos y contrarrestarían esta derrota posteriormente. Pero vamos a hablar un poquito más de los almohades. Los almohades, tras Alarcos en el 1195, no sé si aquí está puesto, 1195, reunifican este imperio y convierten Sevilla en la nueva capital de este nuevo imperio. Hay que decir que eran, si cabe, aún más intolerantes que los anteriores y que tampoco recibieron el apoyo de los musulmanes peninsulares o de los andalusíes. Fijaros, os he traído para que veáis el ejemplo de la Giralda de Sevilla, capital de este imperio almohade, que era el minarete de la mezquita más importante. De esa mezquita ya no queda nada y ahora ha quedado integrado como torre, como campanario de la catedral. Y esta es la torre, ¿cómo se llama? La torre almohade o torre del oro de Sevilla también. Es una torre albarrana, es una torre para avisar de la entrada de posibles enemigos por el río, y se llama Torre del Oro porque estaba forrada de azulejos de color dorado que con la luz del sol refulgía como si fuera oro. Este es este imperio almohade que acabamos de ver, y como hemos dicho, los cristianos se lo tomaron muy en serio y se aliaron entre ellos, se lo tomaron como si fuera una cruzada, y con ello van a lograr enfrentarse en 1212, vamos a ponerlo, en la batalla de las Navas de Tolosa. Quedaros con este nombre y esta fecha. (1212) es muy fácil, el 1212. Como os digo, los reyes de los reinos cristianos, Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra y unos otros grandes señores, se aliaron en esta cruzada y derrotaron de forma, si cabe, todavía más contundente de la que les había ocurrido a ellos en Alarcos, a los almohades, que tuvieron que huir sin la posibilidad de volver a reconstruir este imperio. Comienzan así los terceros taifas, que se van a extender entre el 1212 y el 1238, por poner una fecha. Y esta fecha que os pongo es la del inicio del reino nazarí de Granada. Pero vamos a explicar un poquito que durante el periodo posterior a esta fecha va a haber todavía un tercer poder norteafricano, los benimerines, que van a intentar en distintas ocasiones ocupar la península, como lo habían hecho anteriormente los otros poderes
norteafricanos, los almorávides y posteriormente los almohades. Pero van a ser definitivamente vencidos en la batalla de Salado. Por cierto, hay que corregir también esto en vuestra copia, la batalla de Salado con L, en 1340. Nunca más volverían a acercarse. Está muy cerquita de Tarifa. Por cierto, también hay otra errata en la fecha que os doy para el inicio de los taifas. En los apuntes os he puesto 1045 y no, es imposible, es 1145, ahora me acabo de acordar. Bueno, y por último entonces nos quedaría hablar del reino nazarí de Granada, que se extiende entre 1238 y 1492. Este reino fue fundado en esta fecha por el noble nazarí Mohamed ben Nasar, que precisamente ese nombre, Nasar, da origen a la dinastía nazarí. Este reino, vamos a verle aquí, va a sobrevivir gracias a su posición estratégica. ¿Por qué es estratégica? Pues fijaros, está en esta zona rodeado de las montañas de la cordillera bética, por tanto, de cierto modo, inexpugnable. Pero es que además por el sur está solo costa, y esta costa recibe enfrente a los bereberes del norte de África, con lo cual continuamente se veía defendido. Por otra parte, los grandes tributos que rendía como reino vasallo a Castilla hacía que ésta le mereciera la pena tener a un reino que continuamente les rendía tributos. Y por otra parte, su perfecta posición estratégica que le permitía, estratégica desde el punto de vista comercial, que le permitía comerciar con los bereberes del norte de África, con los cristianos del norte de la península, del norte, de todo el territorio de la península, y con los genoveses del Mediterráneo. Esto hacía que fuera un reino muy próspero que a Castilla le convenía. Pero aún así tenemos que añadir una cuarta razón. Castilla durante el siglo XIV tuvo una enorme inestabilidad política que enfrentó a sus reyes. Esto hizo que se tuvieran que concentrar en reconstruir la autoridad de los monarcas, y hasta el siglo XV no fue posible que precisamente con los reyes católicos se pudiera iniciar la campaña o la guerra de Granada entre 1482 y 1492, que estudiaremos en el bloque 3. En este caso, la derrota de su último rey, Mohamed XII, Boabdil el Chico, obligó a rendir Granada a los reyes católicos y abandonar Granada el 6 de enero o el 2 de enero de 1492. Con esto terminamos el epígrafe 2.2 y espero que os hayáis enterado. Muchas gracias.